Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Titulé el mensaje esta mañana, La Biblia no se corre. Hashtag, la Biblia no se corre. Los que son de las redes, ¿sí?, saben qué significa el hashtag. El hashtag es una manera de generar un vínculo, un link para que distintas personas que están hablando sobre un mismo tema etiqueten, ¿sí?, su publicación con ese hashtag, y entonces vos apretás ahí en ese vínculo y toda la gente que está hablando de eso, ¿sí?, de pronto te aparece en una lista de temas ahí en la red. Y este hashtag esta semana fue tendencia en las redes y por eso, y en este mes tan particular, creí que era apropiado poder hablar de esto esta mañana. Y para eso te voy a invitar primero, antes que nada, a leer Josué capítulo 1, versículo 8, que dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Decir, la Biblia no se corre. Esta semana, como te decía, se hizo viral ese hashtag. ¿Por qué? Bueno, a partir de un episodio suscitado durante el acto de jura de los nuevos ministros del gabinete del presidente de la Nación, ¿sí? Si sos de los que siguen las noticias, sabés que hace 2 semanas hubo elecciones en la Argentina, supongo que también fuiste a votar, ¿sí? Y sabés que, como suele pasar después de las elecciones, siempre hay un poco de revuelo, ¿sí? O hay revuelo con el dólar, ¿sí?, o hay revuelo con los ministros. Siempre hay un poco de movimiento y bueno, después de una primera semana de revuelo, todo desencadenó en un cambio de gabinete. Pero para muchos, la noticia no terminó siendo esa. De hecho, quizá muchos, y especialmente de nuestro ámbito evangélico, ni siquiera saben el nombre de todos los nuevos ministros, pero hubo algo que no gustó, ¿sí? Y es que uno de los designados nuevos ministros, el nuevo ministro de Educación, Jaime Persic, que estoy seguro que la mayoría de ustedes no sabía que existía hasta el lunes pasado, antes de dar juramento, mientras el presidente empezaba a decir las palabras para tomarle juramento, hizo esto. Y yo traje la Biblia solo para graficar eso. Hizo esto con la Biblia. La corrió así. Acá tenía la Constitución, corrió la Biblia. Ese hecho, ese acto, que fue solo visual, generó una repercusión enorme, ¿sí?, en los medios y en las redes sociales, al punto de que un par de días después el nuevo ministro tuvo que salir a pedir disculpas, ¿sí?, si había ofendido a alguien, lo cual también generó repercusiones. Algunos dijeron, qué bueno, qué bien el ministro, ¿no?, porque habló de eso, habló del lenguaje inclusivo, etc. Entonces algunos dijeron, bueno, qué bueno, es una buena señal. Y otros, descreídos, dicen, no, estamos en elecciones, algo que tiene que quedar bien, no estuvo bueno. La idea era que los cambios de ministros sumen votos, no resten votos, y ese pequeño acto ya le restó votos. Bueno, sea como sea, el revuelo estuvo. Y dentro de los sectores que se mostraron más alarmados, justamente uno de ellos fue el pueblo evangélico, es decir, nosotros, ¿sí?, cantidad de pastores, hermanos de las iglesias, de hecho de nuestra propia iglesia, ¿sí?, repostearon comentarios al respecto diciendo, bárbaro, ¿no?, cómo un ministro saca la Biblia, cómo vamos a correr la Biblia de la escena cuando en realidad la deberíamos poner en el centro de la escena, cosa en la que estamos todos de acuerdo. Y encima en un mes tan particular como es el mes de la Biblia, porque septiembre es el mes de la Biblia. Si sos papá y tenés niños en el Club de Amigos de Jesús, ¿sí?, ayer asistimos a un tiempo maravilloso también
del cierre del mes de la Biblia, donde los chicos compartieron distintas actividades y distintas cosas respecto de la Biblia, hasta se disfrazaron, hicieron acá una actuación, estuvo tremendo, precioso tiempo ese que vivimos ayer. Ahora, siendo honestos, la verdad es que un acto semejante no debiera extrañarnos. A mí no me llamó la atención. La verdad es que hace rato que venimos asistiendo a la actitud de correr la Biblia, no de correrla de acá, de ponerla acá. Y hace tiempo que esto viene ocurriendo, no es nuevo. No nos debiera extrañar. Todas las decisiones que se vienen tomando poco tienen que ver con la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos indica. Así que no nos debiera llamar la atención. No digo que no sea correcto denunciarlo, ¿sí? Está muy bien. Y debemos levantar una voz de advertencia acerca del riesgo y del costo que tiene para la nación correr la palabra de Dios del centro de la escena. Sin embargo, por supuesto también, y mucho más cuando el que corrió la Biblia es el ministro de Educación, ¿no? Y decimos, ¿cómo vamos a correr la palabra de Dios del centro de la escena de la educación? Alguien recordaba, entre otras cosas, alguna frase de Sarmiento, el maestro que tenemos como el maestro por excelencia en Argentina, ¿sí? Hablando de que justamente es la palabra de Dios la herramienta que ha permitido iniciar procesos de educación en el mundo entero. Ahora, una vez más allá de denunciarlo, no podemos esperar que gobernantes que no tienen temor de Dios, que no lo buscan en su corazón, que no lo han hecho el Señor de sus vidas y de sus decisiones, pongan a la Biblia en el centro de su material de consulta y guía. De alguna manera lo que este hombre dijo es, yo no tengo a la Biblia como mi guía, la Constitución, bueno, me rige, es la ley, pero la Biblia no. Por supuesto, otros dicen, no, pero eso está inseparable desde el preámbulo de la Constitución, eso ya está establecido así. Y tienen razón. Pero el problema mayor no es ese. Lo que vimos esta semana no era de extrañar y simplemente es una imagen que manifiesta la coherencia entre la convicción y la acción de hombres que están totalmente lejos de Dios. Lo que en verdad es preocupante es que muchos de los que se mostraron indignados esta semana, muchos de los que dijeron qué mal, cómo el ministro va a hacer eso, también incurren de forma crónica en el mismo acto y por supuesto carecen de toda autoridad para reclamarle algo al ministro por su accionar. El problema no es correr la Biblia sobre la mesa. De hecho, la Biblia estaba cerrada, ni siquiera estaba abierta. Es decir, no la iban a leer. Veo pocas Biblias ahora acá sobre las piernas de ustedes. Porque ahora se la proyectamos en la pantalla la Biblia. Así que recién el versículo bíblico lo vieron ahí. El problema no es correr la Biblia de sobre la mesa, sino correrla de nuestra vida. Y lo grave es que los cristianos que nos consideramos fieles a Dios y a su palabra, corramos permanentemente esta última de nuestra vida cotidiana al tomar decisiones, al atravesar un momento difícil, cuando somos tentados a pecar en nuestra relación de pareja, ante el llamado de Dios y ante nuestro servicio a Él, en nuestro vínculo con la iglesia. ¿Podrías afirmar con toda seguridad de que no hay áreas de tu vida en las que estás corriendo la Biblia hacia la izquierda como lo hizo el ministro? ¿Cuántos pueden decir, yo no corrí nunca la Biblia? A ver, levanta la mano. Oh, a ver. La Biblia está llena de momentos en los que el pueblo de Dios se alejó de sus mandamientos. Lleno. Relata cómo pagaron las consecuencias, relata momentos de arrepentimiento y retorno a la verdad de su palabra. Solo por mencionar un ejemplo, podés ir a Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23, y ver cómo el rey Josías recibe el libro y se lo empiezan a leer y descubre
mundo desconocido. El rey Josías tenía 8 años cuando empezó a ser rey y cuando le trajeron el libro tenía más o menos 18 años. Según cuenta la tradición de los judíos, en momentos normales, para los 18 años, un niño ya se sabía el Pentateuco de punta a punta de memoria porque era el libro de lectura, era el libro de enseñanza básica entre el pueblo judío. Sin embargo, el rey Josías, el rey, cuando escuchó por primera vez las palabras de la ley a los 18 años, se conmovió. Inició una serie de reformas. ¿Por qué? Porque hacía muchos años el pueblo había corrido la palabra de Dios a la izquierda. El mismo Josué, que recibe la instrucción que leímos al comenzar, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El mismo Josué vivió apegado a la palabra, fue obediente a esa palabra, pero no supo dejar un legado sólido para la siguiente generación. De manera que encontramos al inicio del libro de Jueces que muerto Josué y toda aquella generación, dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni sus obras. O sea, murió Josué y esa generación, y la generación siguiente dice que no tenía conciencia de Jehová y de sus obras. Es decir, Josué supo aplicarla para sí, pero no supo transmitirla. La instrucción que Dios le da a Josué antes de entrar a la tierra prometida es clara, es precisa, es directriz y con promesas. Por eso qué bueno si pudiéramos revisarnos y entender que este hashtag es un hashtag para nosotros, es un llamado para nosotros. La Biblia no se corre. Déjame en los próximos minutos extraer de ahí algunas enseñanzas. En primer lugar, no corras la Biblia de tus labios y de tu mente. No dice de tu mochila, no dice de tu mesa de luz, no dice de tu biblioteca, no dice de tu smartphone, dice de tu boca. Cuando yo iba a la escuela dominical competíamos cada domingo para ver quién memorizaba más versículos, ¿sí? Y de hecho, en las aulas que estaban por acá, me acuerdo, ¿sí? Donde ahora está la cocina y otras dependencias, en realidad esas aulas eran más grandes, y ahí me acuerdo, ¿sí? Que nos reuníamos todos los chicos en las sillitas de atrás, y antes de separarnos en clase, los domingos a la mañana, ¿sí? Nos tomaban, además de hacer esgrima bíblico. ¿Quién sabe qué es un esgrima bíblico? Esgrima bíblico. Ayer hicimos esgrima bíblico acá con los chicos. El esgrima bíblico era, te tiraban un pasaje, es lo mismo que hacen ahora googleándolo, pero nada más que vea que te tiraban un pasaje y tenías que ponerte a buscar en la Biblia. El que primero llegaba, se levantaba, se ponía de pie, lo leía, ese ganaba, ¿sí? Y estaba Virtudencia de Santander, que nos hacía memorizar los versículos y nos preguntaba a ver quién se había memorizado el versículo de la semana anterior. Y entonces había unas cartulinas en la clase donde había unas pececitas con el nombre de cada uno, y entonces te iban poniendo los pececitos, ¿sí? Cada vez que te aprendías un versículo bíblico. ¿El propósito cuál era? Bien concreto y claro. Aprender, memorizar la palabra del Señor y recitar la Biblia. Es que nuestra mente funciona así. A partir de nuestros recuerdos, de aquellas cosas que tenemos incorporadas. Claro, leer la Biblia, memorizar la Biblia, no cambia nada, ¿no es cierto? Saber los versículos de memoria no te hace mejor cristiano, pero te capacita la mente y el espíritu. Justificarte en eso para correrla de tu boca y meditación es la decisión más necia que podés tomar. Es decir, no, la verdad que saber la Biblia de memoria, ¿a quién cambia? Es muy necio eso, porque aun cuando pudieras estar muy lejos de Dios,
En momentos difíciles, cuando las situaciones aprietan, cuando necesitas una respuesta que no tenías, la mente es una fuente de información y de pensamientos, y específicamente de aquellas cosas de las que la hemos alimentado. Y cuando uno tiene que enfrentar situaciones y está pensando y buscando, lo que más viene a tu mente, ¿sabes qué es? Aquello de lo cual alimentás tu mente y tu espíritu. Y si tu mente y tu espíritu están llenas de la palabra de Dios, cuando estés necesitando y buscando respuestas, eso viene. Por eso Dios le dijo a Josué: no se aparte de tu boca este libro de la ley. Por eso la indicación es bien específica. La Nueva Traducción Viviente dicen estudia constantemente y la NBI dice recita siempre. Ambas expresan la idea de masticar la palabra, memorizarla para poder repetirla, profundizar en ella en forma constante. Y la acción se completa cuando la meditación en ella es de día y de noche, en toda situación, haciendo de la Biblia una fuente de dirección, de instrucción, de exhortación oportuna. Esa es la indicación. Como te contaba en la introducción, el error de Josué fue no transferir ese mandato a la siguiente generación. Por eso yo honro la vida de mi mamá. Mi mamá todas las noches nos iba a ver a mi hermano y a mí cuando éramos chiquitos y oraba con nosotros y recitaba algún versículo de la Biblia, nos contaba alguna historia. Lo mismo hace Rosa. Y yo celebro eso, a veces en el desayuno, a veces a la noche cuando vienen todos a la cama comunitaria. No sé si les pasa a ustedes, pero en mi casa la única forma de acostarme es repartiendo chicos dormidos. Y en esos momentos a veces pareciera que están en otra cosa, ¿no? Y yo me acuerdo que un día Rosa estaba frustrada y Glenis le dijo a Rosa: vos enseñale igual, que a los chicos les va quedando, parece que están distraídos, ¿no? Porque parecía que estaban en cualquier lado, ¿no? Y a veces uno les está hablando y vuelan, pero la palabra les va entrando y de pronto en una oración, en un momento de charla, en el momento que menos pensás, te das cuenta que eso está sembrado en sus corazones. Y eso llena su espíritu. Y eso es una fuente inagotable de sabiduría que estás sembrando en la vida de tus hijos. Por eso recupera el hábito de memorizar y recitar la Biblia. Meditá en la palabra. Por supuesto, tené un momento en el día, aunque sea 10 minutos, para meditar en un versículo bíblico, pero hacé el ejercicio de meditar en la palabra de Dios ante cada situación de la vida, buscando que el Señor te hable en cada decisión, en cada momento. Y por supuesto también, hacé de la palabra un tema cotidiano en tu mesa. No corras la Biblia a la izquierda de tu casa. En segundo lugar, no corras la Biblia de tus decisiones y de tu conducta. Como lo expresamos, de nada sirve memorizar la Biblia si luego esta no afecta a nuestra conducta. Pero para lograrlo es necesario primero haberla aprendido. ¿Cómo vas a poder aplicar la palabra si no la estudiaste, si no la meditaste, si no te interesa nunca? Claro, después terminás resolviendo según la información con la que más te llenás. Alguien me contó esta semana, alarmado, de situaciones de las que se ha enterado de gente de su iglesia de años, ¿no? Y entonces me contaba una hermana, líder de su iglesia, que de pronto estaban haciendo una actividad de impacto hace poco, que salieron a bendecir en una plaza y apareció una mujer con la que trabajan juntos hace decenas de años. Y los términos con los que se saludaron, ¿qué haces vos? No sé cuánto, qué sé yo, dice, ya le llamaron un poquito la atención. Más le llamó la atención cuando la mujer le pregunta, ¿y qué haces vos acá? Y estamos acá con la iglesia. Ah, ¿vos vas a una iglesia? Le dice. ¿No? Ni se le notaba. Y encima, claro, en el diálogo termina descubriendo que, no sé si esta persona u otra compañera, ¿sí?, estaba ahí con una persona que no sabían si estar juntos, si no, un mal de amores. Y el consejo de la hermana de la iglesia había sido,
Pero, y se quieren, sí. ¿Y por qué no se juntan y ya está, y prueban? Es que cuando nos alimentamos más de la tele, más de la serie del momento, más de las ideas que el mundo nos está proponiendo, más de los diálogos, de las amistades y de los modelos que te sugieren, que de la palabra del Señor, lógicamente tus decisiones y tu conducta estarán marcadas por eso, porque lo primero que te aflora, lo primero que inunda tus emociones y tus convicciones termina siendo aquello de lo que más te influís. Por eso, la palabra del Señor debe ser un alimento constante para que después pueda ser un recurso fundamental cuando tomás tus decisiones y cuando estableces los criterios de tu conducta. El gran reclamo a las autoridades y la evaluación que todos hacen por el destino de nuestra nación tiene su razón de ser en haber alejado a Dios y su palabra de sus decisiones, pero el cambio lo hacen aquellos que pueden reflejar cuál es el camino correcto. El cambio no lo hacemos quejándonos, sacando fotos y posteando noticias diciendo ¡qué mal, don Jaime Persic! El cambio lo hacemos mostrando nosotros que vivimos diferente. Una de las cosas que más se destacan en la Biblia es que el reclamo permanente de Dios sobre el abandono de su palabra y mandamientos no está dirigido a pueblos ajenos. Dios no se estaba comunicando todo el tiempo con los asirios, con los cananeos. Con todos los pueblos ajenos a Él. El reclamo de Dios es a su pueblo. El mayor problema no es que los gobernantes y la sociedad haya abandonado la Biblia. El problema es que nosotros, los hijos de Dios, sigamos corriéndola a la izquierda de la construcción de nuestras decisiones. Te pregunto, ¿estás buscando pareja? ¿Estás buscando formar una familia? Busca guía en su palabra. Sergio, pero en la Biblia me va a dar el nombre de mi marido. No, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo creemos. Y aún en esos momentos uno encuentra la voz de Dios en su palabra. Su espíritu nos habla, y lo digo por experiencia. ¿Estás por empezar un negocio? Busca guía en su palabra. ¿Estás definiendo tu propósito? Busca la dirección de la palabra. Y una cosa más, cuando tenga la respuesta, obedécela. Hacele caso. No la cuestiones. En tercer lugar, no corras la Biblia de tu prosperidad y tu éxito. Por supuesto, esto es consecuencia de lo anterior. Y no podés pretender obtener la bendición de Dios cuando corriste la Biblia de tu boca, de tu mente, de tus decisiones y de tu conducta. Que esto es lo que muchos queremos. Estamos esperando la fórmula mágica para tener la bendición de Dios. Queremos comprar la bendición de Dios. Queremos comprar el éxito. Queremos que nos vaya bien, pero no queremos caminar en obediencia. Fíjate lo que dice Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 18. Y mientras, bueno, creo que lo vamos a leer ahí, está bien, te iba a decir mientras lo buscas, pero antes de leerlo, tenés que entender que cuando dejás en el centro de todo lo anterior, es decir, de tu boca, de tu mente, de tu conducta y de tus decisiones, la palabra de Dios, hay una promesa que es fiel, que dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué lo hizo e instaló al pueblo de Dios en la tierra prometida. José lo hizo muchos años antes y cosechó el éxito personal de convertirse en el segundo del reino más poderoso de su momento, de su hora, y encima en un proveedor de su familia. David conquistó el corazón de Dios. Daniel fue prosperado en Babilonia. Y cambiaron
los gobernantes y cambiaron los imperios y Daniel siguió estando ahí, prosperado. ¿Por qué? Porque había puesto la ley de Dios en su boca, en su mente, en su conducta y en sus decisiones. Fíjate lo que dice Malaquías, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y todavía preguntáis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que a los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Este pasaje está en un contexto que empieza mucho antes. En el inicio del capítulo 3, Dios le dice al profeta y le dice al pueblo a través del profeta que Él se iba a sentar a limpiar y afinar la plata. ¿Sí? Una historia que le hemos contado en más de una ocasión acá de cómo es ese proceso. Y entonces en ese proceso de limpieza le empieza a hablar al pueblo, no a los gobernantes, no a los impíos, al pueblo, de cómo lo habían abandonado. Entre otras cosas le habla de algo que es lo que más habitualmente leemos en Malaquías 3, que es del diezmo y las ofrendas. Y alguno dirá, claro, ya salimos de ese tema. Mirá, es uno de los temas. Y es un tema donde también la palabra es clara. Y si la apartás de tu economía la palabra, y bueno, después pagarás las consecuencias. Y el pastor Rubén hoy nos habló muy bien de esto. Pero muchas veces terminamos mirando alrededor y decimos, pero al final, ¿para qué voy a obedecer a Dios? Si mira, mi amigo o mi amiga hicieron cualquiera y igual les va bien. ¿Cuál es la diferencia? Mirá, hay una diferencia que es vital y es clave. Puede que los demás tengan tesoros para sí, pero nadie se convertirá en un tesoro para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice, serán para mí especial tesoro. Pregunto, ¿alguno acá tiene alguna joya, algún recuerdo, algo de mucho valor? No levanten la mano porque no queremos avispar ladrones ni nada por el estilo. Pero seguramente si tenés algún objeto de mucho valor, lo tenés bien guardado. Lo pusiste en un lugar bien cuidado. Lo tenés en alta estima. ¿Por qué? Porque le das valor. Imagínate que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano, el que todo lo puede y el que todo lo tiene, te considere para Él un especial tesoro. ¿No crees que te pondrá en el mejor de los lugares? ¿Que te dará el mayor de los confort? Puede que veas a otros prosperar sin obedecer a Dios, pero el mayor éxito que podés tener en tu vida es ser llamado, ser llamada su especial tesoro. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios en tu boca, mente, decisiones y acciones será la que te llevará a su prosperidad y su éxito. Amén. Termino. La Biblia no se corre. No se corre y mucho menos sola. La Biblia por sí sola no se hace a un lado. Sos vos quien podés correrla de tu vida con tu actitud o ponerla en el centro para conducir tu destino. Te invito a cerrar tus ojos un momento.
Si estás en tu casa y podés también tomar un momento para meditar sobre esta palabra, presentate delante del Señor, porque la Biblia no se corre. La Biblia no se corre. Soy yo el que la corre. Sos vos quien la corres. Podés correrla hacia la izquierda, hacia afuera, o podés correrla hacia el centro y ponerla en el mejor lugar, en el lugar donde de verdad esa palabra cumplirá su propósito. Por eso yo, para terminar, y mientras estás meditando y pensás, ¿habrá cosas de mi vida donde he corrido la palabra de Dios? Qué mejor terminar este mes de la Biblia asumiendo el compromiso con el Señor de volver a poner la palabra, su palabra, en el centro, en el centro. Y quiero hacerte 3 prácticos, concretos, sencillos y directos desafíos para esta semana. En primer lugar, proponete memorizar un versículo bíblico. Te diría 1 por día, pero al menos memorizate 1 esta semana. Empezá a hacer el hábito de memorizar la palabra del Señor. Y dirás, sí, pero es que hay distintas versiones, elegí la que sea, ¿qué importa? La que más te guste. Pero memorizá un versículo. En segundo lugar, y este es el mejor de los ejercicios, abrí tus ojos, mírame. Sentate los 15 minutos, los 10 minutos, el tiempo que apartes para estar con la palabra del Señor. Sentate con una hoja, un cuaderno. Yo lo hago con mi agenda. Yo soy muy desordenado, me cuesta. Entonces trato de generar hábitos y entonces trato de tener todo en mi agenda, porque es la única manera. Y fui encontrando, ese es el hábito que me sirve a mí, a vos te servirá otro. Lo importante es que tengas uno. O el celular, las notas del celular. Pero sentate con algo para anotar y anotá el pensamiento que te venga cuando estás leyendo. Y dirás, bueno, pero es que ese pensamiento me pareció que por ahí no está tan bueno. No lo juzgues, anótalo. Y después lo irás puliendo, irás encontrando otros pensamientos mejores, pero haz el hábito de tomar nota de lo que Dios te dice. Haz el hábito. Yo empecé a leer la Biblia en 1 año, ya llevo 1 año y medio, la estoy terminando recién ahora. Te lo cuento porque capaz que algunos se sienten culpables cuando no logran el objetivo. Bueno, a mí también me pasa, ¿eh? Porque no todos los días podés leer exactamente todo y la verdad es que sirve tomar nota, pero qué lindo fue tomar nota. Todos los devocionales que compartí este año en la semana han sido las notas que he tomado durante todo el año de distintos devocionales míos a lo largo de todo el año. Y entonces cada vez que nos toca voy a buscar y hay una riqueza de palabra. Y ahora estoy pensando que tengo que volver a la agenda del año pasado porque ahí me quedaron un montón de mensajes escritos, apuntados. Toma nota, toma nota, toma nota. Y en tercer lugar, te dije, en primer lugar, memorizate un versículo. En segundo lugar, hacete el hábito esta semana de tomar nota de los pensamientos que te vienen mientras estás meditando en la palabra. En tercer lugar, decidí poner en práctica una acción concreta de lo que Dios te hable en los próximos 5 días. ¿Amén? Si sos de los que dice la Biblia no se corre y por eso la quiero volver a poner en el lugar que le corresponde a mi vida, en el centro, ponete de pie conmigo y en tu casa también. Y vamos a orar diciéndote, Señor, que esta nación, que esta ciudad, que mi familia y mi vida vuelvan a tener a la palabra en el centro, porque yo hoy decido no correr más la palabra de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra esté en mi boca y en mi meditación, en mis decisiones y en mi conducta. Porque no solo quiero que prosperes mi camino y le des éxito, sino que quiero ser considerado tu especial tesoro.
Padre, que sea así en el nombre de Jesús, en la vida de cada uno de los que aquí estamos y los que están en su casa y recibiendo esta palabra. Lo creemos, lo recibimos, abrazamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte. Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones.